Aleluya, Jesús, gracias. Glorificamos tu nombre, Señor, exaltamos tu presencia. Aleluya, Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey. Qué bendición saludarles. Tomen asiento. Tomen asiento mientras los niños van a su escuela infantil. Alguien nos visita por primera vez, que deje su mano levantada. Por allí una señora. ¿Alguien más nos visita por primera vez? Que deje su mano levantada. Bueno, bienvenidos las personas que nos visitan por primera vez. La persona que nos visita por primera vez, bienvenida. El Señor le bendiga. Y pues bienvenidos todos a estar en la casa del Señor, en la Iglesia Cristiana Fuego de Dios. Qué bendición saludarles. Y bueno, qué bueno estar aquí para compartir el mensaje de salvación. Les quiero pedir el favor, como siempre, que apague su celular. Apague el celular. No lo deje, porque si lo deja prendido va a interrumpir de pronto al que tiene al lado. Segundo, no se pare hasta que termine el culto, termine la palabra. Mire que yo me he dado cuenta de esto. Muy pocas veces alguien que va a cine se va a la mitad del cine, ¿o sí? Uno va a la película y como hizo ya, entonces uno, yo creo que será porque cobran la boleta o algo así, yo no sé, o por no pedir el maíz pira. Mira, aquí hay algo más importante que una película y es la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Lo creen? Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, trate de levantarse lo menos posible, apague su celular, espere hasta que finalice el culto y antes salude a otros hermanos en la fe. Listo, con esto en nuestra mente terminamos una serie que tenía que ver con el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver una serie que tiene que ver con la Iglesia del Señor. Bueno, tal vez sea y el próximo domingo y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esto, cómo Él nos va a guiar para este ciclo de enseñanzas. ¿Listo? Entonces, sin más, ustedes saben, estamos en la época, en el tiempo de la IA, ¿no? De la inteligencia, ¿qué? Artificial. Y yo escuchaba que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Pues es una cosa impresionante. El otro día veía, por ejemplo, los muchachos hoy en día ya no es como en la época de uno que uno tenía que leer el libro que le mandaban. Imagínense, yo no sabía, de verdad, hasta ahora me enteré hace poco, que los muchachos, muchos, yo no sé todos, pero algunos, o más bien algunos, cogen y le preguntan a la IA, le dicen, quiero el resumen de 100 años de soledad. Y lo piden, y si quieren el resumen largo o corto, y también lo pueden hacer. Quiero un resumen de 3 páginas, con no sé qué, y especificado. Y llega la inteligencia artificial, le manda el resumen. Increíble, ¿no? Es impresionante. Pero no solamente estamos viviendo en la época del avance de la tecnología, sino que estamos viviendo en tiempos de cambio climático. Ustedes saben que lo que pasa en nuestro país no solamente está pasando en Colombia, está pasando en Latinoamérica y está pasando en el mundo. El cambio climático es cosa impresionante. También estamos viviendo tiempos de guerras y de rumores de guerras. Bueno, todo esto nos anuncia que Cristo está próximo a regresar. Amén. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo espera? Amén. Y con esto en nuestra mente, la iglesia está aquí. La iglesia en tiempos de la IA. Y justamente ese es el título. La iglesia en estos tiempos de la IA. ¿Qué quiere decir? La iglesia en estos tiempos de la inteligencia artificial. O sea, en estos modernos tiempos. ¿Listo? Y vamos a ver por qué la iglesia sigue siendo importante en estos tiempos. ¿Por qué la iglesia sigue siendo importante en estos tiempos? ¿Listo? Vamos a ver la importancia de la iglesia. Ahora, número 1, la iglesia, porque la iglesia nos permite cumplir el propósito de la comunión. La iglesia nos permite cumplir con un propósito que Dios dejó establecido para sus hijos y es la comunión. La iglesia cumple, antes que nada, y lo podemos poner aquí en la primera diapositiva, la iglesia cumple con 5 propósitos. Mínimo la iglesia debe cumplir con 5 propósitos. 3 de esos propósitos, ya ahorita vamos a ver los otros, son el servicio, la comunión y la adoración. ¿Listo? La iglesia cumple con esos 5 propósitos, 3 de los cuales son el servicio, enseñar a las personas que somos siervos del Dios viviente. La iglesia está para que en unidad, como corporación, como cuerpo, adoremos al Señor, entendiendo que adoración no solamente es cantar.
El cántico está dentro de la adoración y la alabanza. La adoración es una forma de vida ante el Señor y la alabanza. Pero el Señor ha establecido que nosotros nos reunamos como cuerpo. ¿Para qué? Para que le cantemos, pero como cuerpo, como corporación. ¿Listo? Por eso Él estableció también su iglesia, la reunión de los creyentes. Y pues obviamente se cumple con el propósito de la comunión, es decir, contacto los unos con los otros. ¿Qué nos une? ¿Qué nos tiene a nosotros? ¿Qué es lo común? Lo común entre todos los que tienes al lado. Mira al que tiene al lado. O de pronto mira el que tiene al lado pero que no conoce, ¿no? Dice, no, sí, sí. Mira el que tiene atrás. ¿Sabe qué lo une? ¿Qué es lo principal que lo une? Aquí, el amor por Jesús. ¿Qué nos une? El amor por Cristo. ¿Qué nos une? Que si creímos en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Nos une que el que está atrás o el que está adelante, el que está al lado, es alguien que fue pecador, pero hoy en día llega a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Eso nos une. ¿Por qué? Obviamente no por nosotros, porque si fuera por nosotros seguiríamos en el mundo. Fue por Cristo, hay que ser claros, o sea, nosotros no fue. Por eso la gloria y la honra son solo para nuestro Rey. Entonces la Biblia nos dice en Hebreos 10:25, es impresionante lo que dice, porque cada cosa está en su debido lugar. Y vamos a la palabra y dice, no dejando de qué. No, ya comenzó dando palo el pastoso. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día llega. Entonces dentro de los propósitos está el tener comunión los unos con los otros, porque nosotros somos un cuerpo, una entidad viva. Cuando el Señor estableció la iglesia, cuando le dijo a Pedro, sobre esta verdad que tú acabas de decir, estableceré mi iglesia, y es que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Estableció una corporación viva, de tal manera que Efesios capítulo 5 versículo 23 nos dice lo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea que dice aquí, la cual es su cuerpo. ¿Cuál es la cual? Pues la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo del Señor. Y aquí cuando tú y yo venimos a adorar, cumplimos con uno de los mandatos que el Señor nos dejó, y es que tengamos comunión los unos con los otros. Los unos con los otros, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos que cumplir con ese mandato. O sea, si uno entendiera que no es una opción, o sea, Dios no dejó ahí en su palabra diciendo, si a ti te parece, si tú quieres, cuando te sientas bien, cuando tengas ánimo. Dice que nos reunamos, ¿sí? Mi deber es venir y reunirme, tu deber también es venir y reunirte. Alguna vez yo escuchaba esto, que hay personas que tal vez piensan, es que el deber de congregarse cada 8 días es del pastor. No, yo soy una oveja como ustedes, y yo tengo obviamente ante mi Señor el deber de hacerlo, ¿sí? Pero cada uno también tiene el deber de venir y escuchar. Yo tengo el deber de venir y prepararme y preparar una buena comida para que tú seas alimentado, pero tu deber es venir y prestar atención y después poner en práctica lo que has escuchado, ¿sí? Entonces el hecho de que muchas personas, no sé por qué, algunas personas, perdón, vienen el evangelio como si Cristo no le dice, oiga, si usted no hace esto lo va a castigar. Imagínese decir uno el evangelio ahí, porque Dios no lo castiga a uno. Algunas personas, incluso en la parte financiera, no, yo no doy, porque si yo dejo de dar, entonces me va a caer Malaquías 3:10. ¿Por qué pensar que le va a caer Malaquías? ¿Por qué no va bien decir, yo lo hago porque Dios ya me dio y yo quiero expresar mi amor a Él? Amén. Claro, no debo esperar a que me caiga la correa celestial. Entonces el asunto es este: la iglesia es importante. ¿Por qué? En estos últimos tiempos, porque Dios estableció que nos reunamos. Es más, cuando leemos 1 Corintios 11, 23 al 25, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Hace esto en memoria de quién? De mí.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haz esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Está diciendo aquí la palabra del Señor que cuando la iglesia se reunía, la iglesia primitiva, ellos se reunían a disfrutar de una comida. No era una comida pequeña como la tenemos hoy en día, pues por cuestiones prácticas, pues damos un pan y tomamos el vino. Esa era una cena completa. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué quería Dios con esto? Que los hermanos tuvieran comunión, que después de escuchar el mensaje, después de cantarle al Señor, estuvieran en comunión, en contacto los unos con los otros. Y eso no se logra de manera virtual. Miren, en la época de la pandemia, gloria al Señor por las redes sociales, porque nos sirvieron. ¿Para qué? Para estar en cierta medida en contacto, pero era en cierta medida. Mire, yo intenté una vez hacer la Santa Cena, después yo dije, yo dije como, o sea, ¿qué me pasa? Imagínense yo tomando la Santa Cena con los que estábamos en la casa y pidiéndole al que tenía allá al otro lado de la pantalla que tomara un pan y un vino. Eso no es comunión. La comunión demanda presencialidad. La comunión demanda que yo esté ahí. Ahí es la comunión de gente que un día fue pecadora, pero que llegó Cristo, lo redimió con su sangre y se reúne a cantarle al Señor. Eso es comunión. Amén. Entonces, escuchaba y algo que leí, no, más bien vi, y es creo que fue en Inglaterra, en una iglesia impresionantemente grande. Hicieron un culto y el culto lo hizo la IA, la inteligencia artificial. Usted se puede imaginar eso, o sea, fueron seres humanos, pero el que estaba predicando no era un hombre. Pusieron la pantalla y ahí apareció, ¿cierto?, un personaje que creado por la inteligencia artificial hizo un sermón, diga, exegéticamente, homilético, todo lo que se requiere para hacer un sermón. O sea, la forma, la estructura gramatical, no se pasó ni una raya, no dijo ni una sola herejía. Todo lo que dijo fue muy bíblico, pero era una máquina. Y ¿sabe una cosa? Eso no reemplaza la comunión, porque aquí nos paramos en los púlpitos hombres que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, hombres que un día supimos lo que era estar en el cochino mundo y saber lo que era tener pecado, pecado y pecado, y un día el Señor se nos atravesó, creímos en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados, y aquí enfrente de usted y enfrente de cada púlpito hay hombres y también hay mujeres predicadoras que son redimidas por la sangre del Cordero, y eso no lo reemplaza ninguna máquina. Ninguna máquina puede reemplazar eso, porque la IA no fue redimida por la sangre del Cordero. Es tan impresionante, necesitamos esto. Pero el problema de la pandemia, que fue una bendición, el asunto de las redes, que aprendimos a manejarlas, los que no sabíamos, es que muchos se quedaron en la virtualidad y no hay comunión. Perdón que le voy a decir, no, nadie en especial, no vaya a mirar a nadie, voy a cerrar los ojos para que no digan, ay, este me está echando vainas. Pero miren, les digo, hay personas que está haciendo frío, no, eso me da gripa, no, yo no voy a la iglesia hoy, pero el lunes están a las 7 de la mañana en su trabajo, con tu y gripa. Uy, este sol, ¿no ve cómo está el calentamiento global, pastor? Donde yo salga, mire, me quemo, me da quién sabe qué cosas en la piel. Y por la tarde en el parque comiendo helado a pleno rayo sol. ¿Por qué? Porque no hemos entendido, mis queridos hermanos, que la iglesia se estableció para que tengamos comunión. ¿Que tengamos qué? Comunión. Y eso no se logra en la virtualidad. Claro, si es algo de fuerza mayor, de verdad, yo sé que Dios entiende, porque Dios lo entiende todo. Hay cosas que uno no puede. Hay personas hoy mismo que no se pueden levantar de una cama
¿cómo va a poder ir a la iglesia? Obvio que no. Y ahí esa persona se podrá conectar y en lo que verán poco o mayormente puede recibir, lo recibirá. Pero eso es un caso eventual, ¿sí es claro? Pero en la medida, dice el escritor a los Hebreos, en la medida que usted no esté enfermo, que no tenga nada, venga y congréguese, porque a Dios le agrada que usted se congregue y no necesita decirnos la palabra de Dios que va a venir un castigo, que yo no sé qué. Tampoco necesita el Señor decirnos, es que si tú vienes te va a bendecir el triple, te va a bendecir 10 veces más, porque entonces seríamos unos interesados. Entonces yo voy porque entonces Dios me va a bendecir. Y el otro extremo, yo voy para que no me vaya a castigar. No, nosotros venimos porque amamos a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Nosotros venimos y honramos. Mire, esta mañana a las 6 de la mañana, hermanos, con todo y que soy pastor, yo dije, Dios, 5 minutos más. Claro, yo me canso como todos. Y más de uno de ustedes, yo sé que están trabajando de sol a sol. A más de uno de ustedes, yo sé que llegan a las 10 de la noche y si son 4 de la mañana ya tienen que levantarse a comenzar una jornada. Y no un día, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Les toca y es duro. Yo lo sé. Pero cuando a pesar de todo, tú llegas y dices, no importa, yo llego y me levanto. Y desde el momento en que tú te levantaste, fuiste al baño, y si tú tienes niños, los levantaste, los alistaste, ahí estás honrando al Señor. Ahí le estás dando honra al Señor. Ahí le estás diciendo, Señor, con mi presencia te estoy diciendo que te honro, que te glorifico, que me diste 24 horas, 7 días a la semana, y hoy yo voy a esforzarme, porque así como me esfuerzo para muchas cosas, yo ahora me voy a esforzar por la principal causa de mi vida, que eres tú. Amén. Eso es comunión, y la iglesia debe cumplir con esa función. Y la iglesia en estos tiempos de la modernidad, donde estamos a un clic de estar, mire, aquí una persona se puede estar conectando en este momento a no sé cuántos miles de pastores al tiempo. No falta el que me conecto acá, hora de la ofrenda, paso al otro. Pero puede ser, ¿no? Uno no sabe. Y está conectado y está bien. No falta que el que está en la red ahorita dice, voy a pagar. Pero yo lo que le invito es esto. Mira, si tú quieres honrar al Señor, dale el primer lugar. Y darle el primer lugar es que me levanto el primer día de la semana, que es el domingo. Le doy las primicias de mi tiempo, las primeras horas, y voy a la casa del Señor, así esté hiper mega cansado. Así yo ya llegué con las ojeras acá, porque no les llega el domingo. No importa, porque tú llegas y dices, Señor, tú eres mi vida. Así como cantamos, ¿cierto? Así como Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, no me hagas ir a ningún lado. Pues, ¿sabes? Es curioso que yo tengo que estar buscando la presencia del Señor. Todos tenemos que estar buscando la presencia del Señor. Jonás dice que huyó de la presencia del Señor, capítulo 1. Y después de que Jonás estaba en la mala, ¿sabe qué dice? Y el Señor me desechó de su presencia. Yo dije, mucho, este fue el que se fue, no fue Dios. Y muchas veces hacemos eso. Ay, yo no siento al Señor, no me escucha, no. Pues te estás enfriando, porque una de las maneras de mantener la fe es cuando venimos y tenemos compañerismo con aquel que está al lado y que es igual o que fue igual de pecador a nosotros y que está buscando ser santo para agradarle al Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Entonces, la iglesia en los tiempos de la modernidad cumple con el propósito de que tengamos ¿qué? Comunión. ¿Qué tenemos que cumplir con el propósito de qué? Comunión. Voy a hacer un pequeño desorden. Saluda al que tiene atrás, diga, hermano, Dios le bendiga. Vamos. Ahí sí, desordénese. Eso. Hermano, eso. Dios le bendiga. Eso.
Ahí donde lo ve que parece desorden, guachafita, eso es comunión. El que tienes ahí puede ser el gerente o dueño de la empresa no sé qué, del país. O puede ser la persona que atiende en la entrada de la empresa diciendo bienvenidos. Los dos son hijos de Dios. Amén. Y aquí no hay ese tipo de rangos porque aquí todos somos hijos de Dios. Amén. Todos, todos, todos. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Y eso no lo cambia nadie. Eso la virtualidad no lo cambia. No puede cambiar la virtualidad, no puede cambiar esto que sentimos. Esto que sentimos, eso no pasa en la virtualidad, ¿sí? Porque es la presencia de un ser humano, es la predicación recibida de un ser humano, ¿sí? Nosotros como seres humanos. Bueno, número 2, ¿por qué la iglesia sigue siendo importante en estos tiempos? Porque la iglesia es la guardiana y proclamadora de la verdad de Cristo. Es la guardiana y proclamadora de la verdad de Cristo. Así que por eso dice, ya vimos entonces que una de las importancias de la iglesia en estos tiempos es que nos lleva a tener comunión, y comunión nos lleva a adorar al Señor como hermanos. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Primera de Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad, de la verdad. La PDT dice de la siguiente manera: la palabra de Dios para todos. Tal vez no pueda llegar pronto, así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. ¿En dónde? ¿Qué es la iglesia? Entonces ya vimos que es un cuerpo, pero aquí también dice que es una ¿qué? Familia. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Como ya dijimos, la iglesia cumple con 5 propósitos, ¿cierto? Ya vimos 3 de ellos que se pueden condensar en la palabra de Hebreos 10:25, donde dice no se dejen de congregar, donde la palabra congregación episcome significa en la reunión de los santos. Listo, ya lo vimos. Ahora vamos a ver que la iglesia también es relevante en estos tiempos porque es la guardiana de la verdad, y por eso es que en la iglesia se cumplen los otros 2 propósitos. Los otros 2 propósitos de la iglesia son discipular y evangelizar. Discipulado y adoración, pero también el discipulado y la evangelización. ¿Listo? Discipular y evangelizar. Y cuando dice aquí que columna y baluarte de la verdad, es porque la iglesia tiene que cumplir, dice Mateo capítulo 28 versículo 19, que el Señor nos dijo que fuéramos, hiciéramos discípulos. Mateo 28, 19, ¿sí lo tienen ahí? Así, mire. Dijo, por tanto, ¿y hacer qué? Discípulos a todas ¿qué? Las naciones. O sea que la iglesia debe cumplir con el propósito de que los que llegan, los creyentes que llegan, se discipulen. ¿Sé qué? ¿Qué quiere decir un discípulo? Un discípulo es un seguidor. Y en este caso, ¿un seguidor de quién? De Cristo. La iglesia no hace seguidores de la iglesia. La iglesia no debe hacer seguidores del pastor Richard. No, la iglesia ni de ningún pastor. La iglesia debe hacer seguidores ¿de quién? De Cristo. Y para eso está el discipulado. ¿Listo? Entonces, cuando una persona llega, pues claro, la persona conoce al Señor, entrega su vida al Señor y sabe o debe saber que necesita discipularse. Y es la función, ¿cierto? Es la obligación de nosotros tener la manera, las estrategias, las herramientas para que todo aquel que llegue a la iglesia se discipule, para que se vuelva un seguidor ¿de quién? De Cristo. ¿Sí es claro? Entonces, en el caso particular, aquí tenemos una herramienta en donde les invitamos a todos a discipularse. ¿Por qué? Porque cuando alguien no se discipula, puede venir una enseñanza por allá errónea, por allá de cualquier cosa, y lo va a sacar de los caminos del Señor.
Cuando alguien no se disipula, lo más probable es que cualquier cosita le desanimó y se apartó de las cosas de Dios. Cuando alguien no se disipula, no va a entender cuál es su llamado, cuál es el don que Dios le entregó para que lo ponga al servicio de ese Dios que lo llamó. Amén. Entonces, cuando alguien no se disipula, entonces es muy probable, no siempre pasa, pero es muy probable en el 99% de las veces que cuando alguien no se disipula, no permanece en las cosas del Señor. Hay honrosas excepciones, ¿sí? Por eso solo lo sabe Dios. Pero, mis hermanos, si es un deber de nosotros tener un departamento, un área de discipulado, pues el deber de todos los demás es ¿qué? Discipularse. Si tú no te discipulas, sabiendo que están las herramientas, te estás perdiendo algo maravilloso, y es de conocer más del Señor. Amén. Entonces la iglesia tiene que cumplir como columna y baluarte y guardiana de la verdad en discipular a todo el que está llegando a la iglesia del Señor, porque es nuestro deber y lo hacemos. Y mire, cuando nos discipulamos vamos a conocer más a Jesús. Cuando los discipulamos vamos a entender los principios que de otra manera no se entienden. Y mis hermanos, el que entiende el principio y vive la palabra, mire, es una persona que va a ser mayormente bendecida en el área espiritual. Amén. Amén. Yo me acuerdo que había por ahí sacaron un video hace muchos años o algunos años en donde había un peluquero. ¿Se acuerdan el peluquero? El del peluquero que estaba ahí y le comenzó a compartir al que le estaba peluqueando, al peluqueado. Y les comenzó a compartir de Dios. Y entonces el que estaba ahí no creía en Dios. ¿Sí se acuerdan? ¿Quiénes lo vieron? Por respeto a los otros que no lo vieron, lo va a contar. Y entonces, como dice, le estaba compartiendo el otro, se terminó de peluquear. Muy sabio el hombre que estaba siendo peluqueado, que dijo: no le saco el mal genio a este porque ahí me trasquila. Entonces esperó a que terminara, y cuando terminó le dijo: ¿sabes qué? Yo no creo en Dios. ¿Y por qué no cree en Dios? Y dice: no, porque si Dios existiera, no habría tanta maldad en el mundo, tanto niño honesto, tanta hambruna, tanto cosas feas que se ven. Eso le dijo. Y entonces el peluquero le respondió y le dijo: mire, entonces si usted no cree en Dios, no debe creer en los peluqueros no existimos. Y entonces le dijo: ¿por qué? Entonces le dijo: pues usted está diciendo que no cree en Dios. Y le dijo: los peluqueros, ¿cómo me va a decir que los peluqueros no existen si usted me acaba de cortar el cabello? Dice la misma analogía: los peluqueros existimos. Entonces, ¿usted por qué cree que hay tanto persona por ahí con el cabello largo sin arreglar? Porque no vienen ante el peluquero. Dice lo mismo: porque no van las personas a Dios. Y ese principio aplica lo mismo para el discipulado. La iglesia tiene un discipulado y tiene que cumplirlo. No es si queremos, es que Dios nos dio la orden. Pero ya está en cada cual el discipularse. Y yo te invito a que te discipules para que crezcas en la fe, para que conozcas cada día más al gran yo soy, al alfa, al omega, al redentor, al principio, al fin, al único, al eterno, al Salvador, al Padre de la gloria, a Él. Y eso es lo que hacemos en el discipulado, enseñarte para qué, para que al conocerlo a Él, entonces tú puedas hacer como el Señor le decía: sígueme y sé mi discípulo. Amén. Pero en esta parte de la iglesia como guardiana y proclamadora de la verdad de Cristo, nosotros también tenemos que cumplir con algo, y es proclamar la verdad afuera. Y eso es lo que se llama evangelizar, cuando vamos y proclamamos la verdad a otra persona que no conoce. Una parte lo hacemos aquí porque tú estás escuchando al Señor. Por eso 1 Corintios 1:21 dice que al Señor le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. ¿Sí dice todavía así? Al Señor ¿sí? Agradó Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de quién? De la predicación. Es una parte. Pero la palabra del Señor también nos dice en Hechos 1:8 que el Señor le entregó a su iglesia y le dijo que tenían que ser discípulos, tenían que salir a todo lado. ¿A qué? A llevar, a ser testigos. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén,
en la parte más cercana, los parientes, los cercanos, los amigos. Después dice en toda Judea, se va extendiendo el área. Después en Samaria y hasta lo último de la ¿qué? De la tierra. Nosotros tenemos como iglesia que somos guardiana de la verdad. La iglesia es la guardiana de la verdad, pero no la guardiana para tenerla ahí. No, venga, que no nos la lleven, que no se lleven la Biblia. No, la guardiana de la verdad quiere decir que es la única institución que Dios ha dejado para que se proclame la verdad del evangelio. Amén. Entonces, la iglesia tiene que salir a las calles a buscar al que está perdido, porque el que está perdido está sin Cristo, a mostrarles lo que dice la palabra en San Juan 14:6, que Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Jesús. Dice ahí la palabra que Jesús no es una verdad, no es un camino, sino es la única verdad, es el único camino que nos lleva hacia el Padre Celestial y la única manera de tener la vida eterna, solo a través de Jesús. Juan diría que la verdad es la que nos hace libres. San Juan capítulo 8 versículo 31 y 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Os hará libres. Pero dice, dijo entonces Jesús, déjame el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. ¿Libres de qué? Pues de la atadura del pecado. ¿Libres de qué? De la consecuencia que trae el pecado, y es la condenación eterna. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia como columna y baluarte de la verdad, la iglesia como guardiana de la verdad, tiene que hacer todo lo posible para hacer conocer el nombre de Jesucristo de Nazaret a todas las naciones, a todos los que estén alrededor. ¿Sí? Romanos 10 nos dice lo siguiente. En Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Pero mire lo que dice San Juan 10 más adelante, San Juan 10:14. San Juan 10:14 dice la palabra, Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber alguien que les? O sea que la iglesia tiene que ir a buscar a los perdidos. Eso estábamos haciendo ayer. Ayer estábamos aquí compartiéndole a las personas. Pero esta no es una labor de unos cuantos, esa es la labor de todos los redimidos por el Señor. Porque a todos se nos ha dado un ministerio, es el ministerio de la reconciliación. Eso dice Corintios. Dice, después de decir que somos nuevas criaturas, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero después de decir eso dice que nosotros somos ¿qué? O nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Y por lo tanto dice el apóstol Pablo, como si el Señor por medio de nosotros tuviera que rogar, pero nosotros vamos a los que no tienen a Cristo y le compartimos del evangelio de salvación. Amén. Y le decimos a través de las redes, claro, las redes nos ayudan, pero también tenemos que seguir saliendo y decirle a los que están afuera, a los que van pasando, que tienen que arrepentirse de sus pecados, que tienen que someterse al señorío de Cristo para que sean salvos de la condenación eterna. Y que no hay salvación, y dice Hechos 4:12, y que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino que el único nombre es Jesucristo, el único que salva, el Redentor, aleluya, el que nos dio su sangre preciosa. Hechos 4:12, sí. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros somos responsables ante el Señor de ir y hacer discípulos, pero para que una persona sea discípulo primero tiene que ser creyente. Ahora, el que hace cristianos es el Espíritu Santo. Nosotros no hacemos cristianos, nadie hace cristianos. El único que hace cristianos es el Espíritu Santo de Dios. ¿Listo? Porque nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo de Dios. ¿Listo? 1 Corintios 12. Entonces, nadie lo puede hacer, pero en la labor de la evangelización al Señor le ha placido que la iglesia
salga a compartir el mensaje del Evangelio. Amén. Y es una bendición. Es una bendición que nosotros todavía en estos tiempos modernos podamos seguir haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Y es una función tuya, es una función mía. Y lo hacemos como corporación para que otros conozcan que solamente a través de Cristo es que hay salvación. Amén. Solamente a través de la proclamación del Evangelio. Eso no lo hace nadie más. Eso la inteligencia artificial pues puede ser usada para eso, no sé. Pero quiero decirte que es la proclamación de alguien que ha sido redimido por la sangre del Cordero hacia otro que está todavía en pecado, en sus delitos y pecados, lo que cambia y transforma porque al Señor le ha placido. Dice la palabra del Señor que aún los ángeles les gustaría venir a hacer lo que nosotros hacemos, o más bien lo que nosotros deberíamos hacer. Así que la iglesia, porque es importante y sigue siendo importante, porque la iglesia es la guardiana de la palabra de Dios. Amén. La iglesia, aquí tenemos que enseñarla, pero aquí también tenemos que ir a proclamarla al perdido. Es por eso que la iglesia sigue siendo y seguirá siendo importante hasta que Cristo regrese. Amén. Maranata, Maranata, Cristo regresa pronto. ¿Quién lo cree? Amén, amén, amén. Y discípulate. Mira, si no te discipulas, mira, seguro, te lo garantizo, te lo casi que aseguro. Espero que no sea así. Pero una persona que no se discipula, tarde que temprano le deja de gustar las cosas de Dios. Tarde que temprano. No le va a gustar sentir esta comunión que se siente, ¿cierto? Cuando a veces uno, incluso eso que uno tiene que decirle al hermano, déjeme escuchar, como que uno quiere darle un pellizco. No, es que el pastor está hablando. Hasta aún eso hace parte de este vivir en comunión. Bueno, y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nosotros sigamos siendo los guardianes de su palabra y la sigamos proclamando. Amén. Número 3. La iglesia es el principal instrumento. ¿Por qué la iglesia sigue siendo importante en estos tiempos modernos? La iglesia es el principal, porque la iglesia es el principal instrumento para detener la inmoralidad y maldad humana. Es el principal instrumento de Dios, no es el único, pero es el principal. ¿Sabes? El apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo de cómo tenían que ser hechas las cosas en la iglesia. En la carta de Timoteo, primera, segunda, e inclusive a Tito también. Se llaman cartas pastorales, en la cual el apóstol Pablo le dice a Timoteo cómo es que tienen que ser las cosas hechas en la casa de Dios. Cómo tenía que el mismo Timoteo comportarse en la iglesia. ¿Listo? Como pastor, como líder. ¿Cómo se tenían que comportar todos los líderes? Y está hablando de todo lo que pasa dentro de la iglesia. Habla de los ancianos, de los jóvenes, de los casados, de los solteros, de todo. Cómo tenía que ser manejado incluso el dinero, ¿sí? Cómo tenía que ser honrados los ancianos. En fin, todo lo que está allí hablando de la iglesia. Y dentro de estos consejos que el apóstol Pablo le da a Timoteo, aparte de decirle que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, después le va a escribir también que la iglesia es la principal organización que está hablando de la verdad. Y se lo dice después ya no a Timoteo, a Tito, sino a la iglesia en Tesalónica. Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 9. Y dice la palabra del Señor: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, dice la palabra de Dios. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que ahí, ¿quién al presente lo detiene? Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, dice la palabra. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Está hablando el Señor que en los postreros tiempos la maldad iría creciendo, pero dice que todavía alguien lo detiene. Ese alguien que lo detiene es el Espíritu Santo que obra a través de la iglesia. Porque hay un mal concepto que se tiene,
Y es que yo he escuchado que dicen que la iglesia, cuando la iglesia sea raptada, el Espíritu Santo se va. Y eso no es así. El Espíritu Santo va a seguir aquí después de que la iglesia sea raptada. Ahora, ¿qué hace o cómo hace el Señor? A través de una organización llamada iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el único lugar donde hablamos de principios, valores y morales que requiere la sociedad, siquiera. Buenos principios, buena moral, buenas cosas. La inmoralidad crece de tal manera que hoy en día incluso estamos viviendo lo que Isaías dijo en capítulo 5, versículo 20 al 23. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hay de los que a lo malo dicen y a lo bueno dicen, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo quitan el derecho. Estamos viviendo esa época en donde se ve injusticia, en donde se ve que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, mis queridos hermanos. Y el único, bueno, no todas, porque no todos los sitios que se llaman iglesias son iglesia de Cristo, pero la única organización que sigue hablando de moral es la iglesia del Señor. La única, una de las pocas organizaciones, y seguirá siendo así, porque la iglesia tiene que velar por decir las cosas como son, mis queridos hermanos. Y la palabra del Señor nos dice, mis hermanos, que Dios creó un hombre y una mujer, no creó ningún otro género. Y que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y eso no significa que seamos homofóbicos, que le tengamos rabia a alguien que piense diferente. Pero la Biblia lo dice y hay que decirlo tal como la Biblia lo describe, mis hermanos. Y así lo dice. Pero en la sociedad a nosotros nos tildan ¿de qué? De homofóbicos, de arcaicos, que cómo estamos diciendo eso, que nosotros somos quién sabe qué cosas, que estamos en contra. No estamos en contra de ningún derecho, estamos proclamando la verdad de Dios. Amén. Y nosotros debemos seguir proclamando la verdad de Dios. La palabra nos enseña que la vida le pertenece a Dios y que la mujer, ni el hombre ni la mujer obviamente, son dueños de la vida, y que desde que haya una unión entre un espermatozoide y un óvulo, ahí hay vida. Y la persona que quite eso está quitándole la vida y está usurpando un lugar que solo debe pertenecer a Dios. ¿Es claro? La Biblia lo dice. Por eso es que nosotros somos 100% pro vida. Ahora, si en algún momento de la vida tú llegaste a hacer eso, ya sabes, le pediste perdón al Señor, porque se pudo haber cometido ese pecado, pero Dios nos perdona de todo tipo de pecados. Amén. Si hay arrepentimiento genuino. Entonces, la iglesia en este momento es la única que está hablando de eso. Y el mundo, mire, es increíble. Creo que fue en Inglaterra, bueno, en un país en Europa, sí, creo que, bueno, no me acuerdo exactamente. Imagínense que habían personas que se paraban enfrente de las clínicas abortistas a orar, no hacían nada más. No era que dijeran, no lo hagan, no hacer, no, solamente se estaban parando a orar. Los cogió la policía. Tuvieron el descaro a una señora que estaba orando en su mente, ni siquiera estaba orando audiblemente. Le dijeron, ¿usted qué está haciendo? Y le dijo, yo estoy aquí, porque lleva mucho tiempo ahí enfrente de la clínica, estoy aquí orando. Dice, no puede orar, y está orando en su mente. ¿Usted puede imaginar eso? O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado? Porque la iglesia en estos tiempos es importante, porque es la única que está hablando de la moralidad como debe ser. Amén. Es más, es triste en nuestro país en lo que hemos caído, y que Dios nos ayude a que eso no se apruebe. Espero que no se apruebe, pero ya le están metiendo ahí cosas. Es increíble. ¿Eso a quién le cae en la cabeza? Un niño en nuestro país no se le permite votar, no se le va a dar un pase de conducción sino hasta que tenga 16 años, ¿cierto? Un niño una persona, ¿cierto?, que hasta los 18 años tiene que ir con un representante legal a hacer cualquier trámite. Es así.
Un niño no puede ser presidente de la República porque no tiene la edad. Un niño no puede votar para elegir al presidente de la República. ¿Por qué no le dan la oportunidad? Porque no tiene todavía la edad, la madurez se supone, ¿cierto? Un niño a los 3 años a veces incluso no se sabe amarrar ni los zapatos. Un niño a los 3 años a veces todavía le cuesta trabajo pronunciar bien. Pero aquí quieren que un niño a los 3 años, si se siente niña, se pueda cambiar el sexo. Sí, o sea, ¿a quién le cabe eso en la cabeza? O sea, uno dice, o sea, es algo que no tiene razón de ser. Eso le queda a uno, o sea, si quiere hacerlo, hágalo cuando sea mayor. Está mal, es pecado, pero si lo quiere hacer, pues cuando sea mayor y determine, como todas las demás cosas que se le exige para cuando sea mayor, no cuando es menor. Y mis queridos hermanos, la iglesia es la única organización en el mundo que está hablando de la moralidad como debe ser. Porque la moralidad no es algo que haya pasado de moda. La moralidad debe seguir prevaleciendo y sobre todo en la iglesia del Señor. Amén. Por eso es que la iglesia es importante en estos tiempos. Es la única organización que está hablando de esto. Mis queridos hermanos, es la iglesia del Señor. Hoy en día la moralidad cada vez se va más al piso y los gobiernos se van más a pique. Hoy en día vemos unas cosas que uno dice, Dios, sé que ya ni siquiera se está hablando de transgénero. Ustedes saben que hay ahora otra palabra que se llama transespecie. ¿Se han escuchado eso? Levanten la mano. ¿Qué es la transespecie? Seres humanos, un ser humano que un día se levantó creyendo, o no sé, él se concibe como si fuera un caballo, literal. Hace como unos años lo hubieran mandado para que le diera una terapia pues psicológica, alguna cosa para que le ayudara. Hoy en día no. Hoy en día le dicen bien, bien, y ojalá alguien le diga algo contrario. Y sabes, se creen y se visten como tal y se comportan como un animal. Porque él cree que es, o ella creen que es un animal. Y es así. Y así estamos cayendo. ¿Y sabe qué? Los gobiernos, ¿qué hacen? Avalar eso. Una señora en España dijo que ella se concibía como una persona invidente y se quemó los ojos. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Eso quién le cabe en la cabeza? ¿Cierto? No necesito ser cristiano para decir que eso está mal. Pero en eso es lo que estamos viviendo. Y lo más triste es que a eso es lo que están viviendo nuestros hijos. Y nosotros como iglesia tenemos que seguir firmes en la proclamación del evangelio, la vida tal como el Señor la concibió, un hombre y una mujer, hombre y mujer, fue lo que el Señor concibió, el matrimonio como el Señor lo concibió. Y que el pecado se le sigue llamando pecado, y no es porque tengamos ira, porque le tengamos rabia, porque odiemos al pecador, no, porque nosotros éramos pecadores. Nosotros estábamos en otro pecado, tal vez no en estos que acabo de mencionar, pero éramos borrachos, adúlteros, mentirosos, ¿verdad? Tramposos. Algunos le jalaban a la brujería, incluso eso éramos todos. Pero dice la palabra, éramos. Así que nosotros no podemos mirar mal al pecador. Por eso nosotros no podemos estigmatizar al pecador. Pero no podemos, por el hecho de compartirle la palabra, no podemos declarar, sí está bien, siga así. No, la iglesia tiene que hacerlo y tiene que seguir y seguirá. ¿Sabes cuando dice que el único que la detiene en Tesalonicenses es la iglesia de Dios? Es la iglesia, la organización llamada Iglesia de Dios, establecida por Jesucristo de Nazaret. Amén. Para el cual es un aplauso fuerte. Mis queridos hermanos, la iglesia es importante porque la iglesia es la única entidad que está hablando de la moralidad que necesita esta sociedad. Amén. ¿Por qué es importante la iglesia? Entonces la iglesia es importante porque es el principal instrumento para detener la inmoralidad. ¿Por qué la iglesia es importante? Porque la iglesia es la guardiana de la verdad de Cristo, de la palabra.
¿Y por qué la iglesia es importante? Porque la iglesia es donde vivimos tiempos de comunión unos con otros. Amén. Ahora, la iglesia es importante para Cristo de tal manera que el Señor dijo en Efesios, dijo que Él había dado su vida por la iglesia. Entonces, si Cristo ama a la iglesia es importante para Cristo. O sea que si la iglesia es importante para Cristo, ¿para quién debe ser importante? Para mí, para nosotros, para nosotros. Y como cuando hablo de la iglesia, cuando hay personas que dicen, no, yo amo a Jesús, y termino con esto, de lo que he escuchado muchas veces, yo amo a Jesús, pero la iglesia no. No, no me hable de la iglesia. No, yo tengo he escuchado personas así. ¿Alguien ha escuchado así? Sí, yo amo a Jesús. No, pero esas iglesias, no, allá no. Yo amo a Jesús. Y yo le tengo una noticia. Si una persona quiere llegar al cielo, tiene que amar la iglesia. ¿Por qué? Porque en el cielo solo vamos a estar los que somos iglesia acá. Amén. Imagínense allá la persona dice, yo no amo la iglesia. Y allá cuando va llegando, ay, el pastor Richard. Ay, la hermana tal. Ay, ¿cómo va a ser si no le caigo bien? Acá se va a ir para otro ladito del cielo. La iglesia es la que va a ser raptada. La iglesia es importante para Cristo, por eso debe ser importante para ti y para mí. Amén. Amén. La alabanza es importante para el Señor, debe ser importante para mí. No es cantar por cantar. No es, aquí lo hacen y se esfuerzan y todo eso. Gloria a mi Cristo. Y lo hacen bien. Son excelentes músicos. Y la gloria para mi Señor, que nos ha rodeado en la iglesia no solamente con excelentes músicos, sino que ellos buscan de Dios. Ellos buscan tener comunión con el Señor. Así que no tienen solamente un grupo aquí que canta, sino tienen un grupo de muchachos que les gusta leer la palabra y orar. Amén. Entonces la alabanza tampoco debe ser una opción para mí, como estamos viendo en el tiempo de comunión. Entonces, mis queridos, si es importante la iglesia, si a Cristo le fascina que yo le cante en comunidad, debe ser importante ¿para quién? Para mí, para mí, para mí. Y si es importante para nosotros, vamos a demostrar que la iglesia sigue siendo importante. Amén. La iglesia es importante en estos tiempos. Puede venir más máquinas, pueden venir más cosas. La inteligencia artificial, no sé, construir aquí un pastor en holograma, yo no sé cómo será, al estilo de los Avengers. Eso nunca va a reemplazar un ser humano predicándole a otros seres humanos, un ser humano que fue redimido por la sangre del Cordero, a otros seres humanos que fueron redimidos por la sangre del Cordero, y que estamos esperando que nuestro Cristo allá determine que se suene la final trompeta para decir: amén, aquí estoy, me voy contigo porque te amo y amé lo que tú amaste aquí, y tú amas la iglesia, yo amo tu iglesia, y tú amas la adoración, y tú amas que yo te cante, yo amo, Señor, cantarte, Señor, y ahora estoy listo y preparado para decir en el cielo a mi nombre: amén, aleluya. Póngase de pie. Wow. La iglesia sigue siendo importante, amén. ¿Quién lo cree? ¿Qué tal si le damos una ofrenda de aplausos, que se sientan todo facatativá y que digan: aquí están los redimidos por el Cordero, que aman a Cristo, que lo adoran, que lo glorifican, que lo exaltan, que se rinden ante Él, amén? Nos dé o no nos dé, aquí estaremos, amén. Aunque yo quiero decirle, Dios siempre nos está dando. Señor, cierra tus ojos. Padre, Señor, gracias por Señor y Dios, por esta iglesia preciosa, Señor, iglesia cristiana Fuego de Dios. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de ellos, Señor, y que cada uno entendamos lo importante que es congregarnos, lo importante